Aquella sensación singular que logra despertar el afecto masculino con mayor rapidez que cualquier atracción física. Carl Jung. Existe una realidad que muy pocas voces se animan a expresar de forma directa. No radica en la intimidad física, tampoco en el aspecto exterior, ni siquiera en las técnicas de conquista, lo que provoca que un varón desarrolle afecto rápidamente y con intensidad. Numerosas personas continúan pensando que para mantener el interés de un varón es necesario resultar más atrayente físicamente, más capaz o dominar mejores estrategias de atracción. Sin embargo, si en algún momento has presenciado cómo un varón se transforma por completo únicamente por la presencia de alguien, comprenderás que existe una sensación singular con mayor poder que cualquier anhelo corporal. Y en el instante en que dicha sensación emerge, su universo emocional prácticamente no encuentra alternativa. Este contenido no aborda técnicas de seducción, tampoco pretende instruir sobre el manejo de sentimientos ajenos. Lo que vas a descubrir representa una visión sumamente distinta, con mayor profundidad, más auténtica y que alcanza directamente la estructura psicológica del hombre. Una sensación que los impulsa a desmontar sus barreras protectoras, cesar la evasión y empezar a establecer conexiones de forma genuina, sin requerir presión, sin necesitar tácticas. Si en ocasiones te has interrogado sobre la razón por la cual existen mujeres que no requieren invertir grandes esfuerzos, pero reciben afecto intenso. Si alguna vez te has cuestionado el motivo por el cual ciertas relaciones progresan con tal velocidad que incluso quienes las viven no logran comprenderlo, entonces permanece hasta la conclusión de este contenido. Porque al entender esta sensación, no solamente comprenderás la naturaleza masculina, entenderás de qué manera el afecto genuino realmente comienza. En el trayecto emocional de un varón, existe un instante sumamente particular que difícilmente se traduce en palabras. No ocurre cuando su sistema emocional reacciona ante la belleza superficial, tampoco cuando el impulso físico aparece con intensidad. Sucede en el instante en que logra descansar emocionalmente, descansar en el sentido más auténtico, sin requerir postura defensiva, sin necesitar transformarse en la imagen que su entorno demanda. Esa sensación resulta extremadamente compleja de definir, pero cuando surge, alcanza directamente el estrato más íntimo del espíritu masculino. A lo largo de su existencia, a los varones se les instruye que deben demostrar fortaleza, deben exhibir firmeza, deben poseer dominio. Se desarrollan bajo demandas invisibles que indican que la vulnerabilidad debe permanecer oculta, que los sentimientos deben ser reprimidos. Por esta razón, aprenden a construir una coraza, la coraza del raciocinio, de la personalidad, del mutismo. Pero tras esa coraza, existe un individuo sumamente auténtico, sumamente vulnerable, que constantemente desea ser apreciado, no por lo que exhibe, sino por su esencia verdadera. Cuando un varón ingresa en un territorio donde percibe que no requiere demostrar nada, sucede una metamorfosis imperceptible. Allí no es evaluado, no es criticado, no es forzado a convertirse en una versión mejorada. Se le concede existir precisamente en su condición presente, sea esta enérgica o agotada, segura o llena de dudas. Y justamente esa percepción de ser recibido completamente genera una atracción que trasciende ampliamente cualquier modalidad tradicional de seducción. Esta representa la causa por la cual existen vínculos que se establecen con gran velocidad, con gran intensidad, aunque no existan abundantes intercambios coquetos o manifestaciones románticas evidentes, porque lo que genera atracción no es el interés superficial, sino la percepción de estabilidad interior. Cuando se encuentra al lado de alguien que no lo compele a contraerse para resguardar su autoestima, empieza a desmontar la barrera protectora sin siquiera percibirlo conscientemente. Una entrada interior que había permanecido sellada durante extenso tiempo empieza a destrabarse. Esta apertura no resulta estridente ni espectacular. Sucede silenciosamente en la manera en que presta atención con mayor intensidad, en cómo su expresión se torna más cálida, en los intervalos de silencio que ya no resultan opresivos. Allí es cuando se concede ser un individuo y no únicamente un varón que satisface expectativas. Y justamente en ese instante, los afectos empiezan a emerger. Lo fundamental para comprender es que esta sensación no puede generarse mediante tácticas, tampoco puede ser forzada, proviene de una presencia genuina, de la habilidad para establecer un territorio donde la otra persona se percibe siendo auténtica. Cuando un varón descubre ese territorio,
no solamente es atraído, sino conmovido. Y una vez que ha sido conmovido en el plano más íntimo, su universo emocional difícilmente retorna al estado previo. Si deseas esa intensidad emocional, escribe profundidad en los comentarios. En la rutina diaria, los varones raramente poseen autorización para desenvolverse siendo completamente auténticos. Desde temprana edad, se les instruye que deben tornarse resistentes, deben ocultar sus sentimientos, deben conservar el dominio en cada situación. Progresivamente esas demandas se transforman en papeles conocidos. El varón resistente, el varón lógico, el varón que constantemente comprende lo que realiza. Estos papeles les facilitan desenvolverse y ajustarse, pero simultáneamente se transforman en una capa densa que los distancia de sus propias sensaciones auténticas. Pocos perciben que tras esa apariencia serena, existe un universo interior sumamente elaborado. Existe agotamiento acumulado tras las ocasiones en que debieron forzar su comportamiento. Existe incertidumbre cuando no poseen certeza de transitar la dirección apropiada. Y existen temores que jamás han sido expresados. Puede tratarse del temor al fallo, temor a resultar insuficiente, temor a no ser apreciado, o temor a que al exhibir vulnerabilidad perderán su propio reconocimiento. Estas sensaciones no se desvanecen, únicamente son reprimidas profundamente hacia el interior y silenciosamente influyen en la manera en que los varones desarrollan afecto, establecen vínculos y conservan distancias. Por este motivo, el instante en que un varón percibe que esa capa ya no resulta requerida, es un instante sumamente singular. Cuando existe alguien con suficiente delicadeza para percibir más allá de los papeles, con suficiente paciencia para ver al individuo auténtico detrás, sin precipitarse a criticar o intentar reparar, él empieza a percibirse protegido. No protegido por recibir halagos, sino protegido porque no se le demanda transformarse en otra imagen. En ese territorio se le concede respirar con mayor calma, se le concede disminuir la vigilancia, se le concede reconocer que también posee aspectos imperfectos. Esta distensión no arriba mediante frases elaboradas o manifestaciones ostentosas. Proviene de la percepción de que la persona frente a él no intenta clasificarlo, no establece demandas, no convierte la vulnerabilidad en un asunto que requiere solución. Justamente esto establece una conexión sumamente profunda, porque por primera ocasión no requiere postura defensiva para permanecer en una relación. No requiere demostrar su reconocimiento, no requiere dominar el intercambio, no requiere conservar la imagen. Y este representa el aspecto que numerosas modalidades de atracción superficial no logran alcanzar. Las dinámicas mentales pueden establecer curiosidad, la atracción puede despertar impulso, pero únicamente la presencia auténtica logra que un varón perciba que está retornando a su esencia. Cuando la coraza ya no resulta requerida, la conexión se establece no desde la conquista, sino desde la comprensión mutua. Es más perdurable, más profunda, y deja una huella permanente porque alcanza la porción del individuo que ha debido ocultar durante extenso tiempo. Existe una modalidad de estabilidad en el afecto que no puede edificarse mediante promesas contundentes o proyectos a extenso plazo. No resulta estridente, no requiere declaraciones y tampoco demanda ningún compromiso inmediato. Esta modalidad de estabilidad aparece sumamente silenciosamente, casi inadvertible en el primer instante, pero una vez establecida, se infiltra profundamente en las sensaciones de un varón de manera sumamente genuina. Es la percepción de ser observado, no ser evaluado, sino ser entendido. En numerosas relaciones, los varones frecuentemente interpretan la mirada de la otra persona como una exigencia invisible. Exigencia para transformarse en mejor versión, más resistente, más exitoso. Exigencia para satisfacer cierto patrón para recibir afecto, recibir apreciación. Pero cuando existe una mirada que no porta expectativas dominantes, que no intenta modelar o alterar su ser, algo sumamente distinto acontece. Él percibe que no está siendo estudiado con el propósito de ser modificado, sino observado con el propósito de ser comprendido. Esta diferencia puede parecer diminuta en palabras, pero en la vivencia emocional resulta inmensa. La primera modalidad establece tensión, la segunda establece espacio para descansar. Cuando un varón descubre ese espacio, empieza a revelar gradualmente aspectos que habitualmente mantiene resguardados. Puede tratarse de vulnerabilidades que jamás ha mencionado,
Puede tratarse de temores que raramente reconoce. Puede tratarse únicamente de la sensación de que no requiere constantemente estar a la altura. Esta revelación no sucede abruptamente, sucede capa por capa, en conversaciones donde percibe que sus palabras no son juzgadas, en silencios donde no requiere llenar el vacío con actuación, en instantes donde puede existir sin la exigencia de ser impresionante. Y justamente allí es donde la estabilidad emocional genuina empieza a establecerse. No proviene de lo que promete realizar, proviene de cómo lo haces percibirse en el presente. No desde tus palabras sobre el futuro, sino desde tu presencia en el ahora. Cuando percibe que tu mirada no porta agenda, que tu cercanía no establece condiciones, que tu aceptación no depende de su rendimiento, algo en su interior empieza a distenderse. Y esa distensión representa el cimiento de una conexión que no solamente atrae, sino sostiene. Porque cuando un varón descubre estabilidad emocional genuina, no solamente desea estar cerca, desea regresar constantemente. No por obligación, sino porque ese territorio se transforma en el único lugar donde puede existir sin máscara. Y cuando descubre ese lugar, la conexión ya no es algo que considera de forma racional, se transforma en algo que percibe de forma visceral. Existe un instante muy particular en el desarrollo emocional masculino, cuando la conexión trasciende la capa del interés y alcanza el territorio del significado. Este no es un cambio que acontece mediante declaraciones grandilocuentes o situaciones dramáticas. Sucede silenciosamente, frecuentemente sin que ambas partes lo perciban claramente en el instante preciso, pero sus efectos resultan sumamente tangibles. Es el instante cuando un varón empieza a procesar su vida de manera distinta, porque existe alguien más en su universo emocional. Las vivencias que antes simplemente transcurrían, ahora poseen un matiz distinto. Cuando algo importante acontece, su primer instinto no es únicamente procesarlo individualmente, sino compartirlo contigo. Cuando se percibe cansado, no busca únicamente descanso físico, busca la presencia que le concede descansar emocionalmente. Y cuando atraviesa confusión, tu perspectiva no es únicamente otra opinión, se transforma en algo que lo ayuda a ordenar el caos interior. Este representa un cambio sumamente importante porque marca el tránsito de la conexión emocional a un vínculo que posee profundidad interior. Las conversaciones en este aspecto ya no transcurren y se desvanecen. Permanecen en su razonamiento, se repiten en su conciencia, se reflexionan en los intervalos de silencio. Existen frases tuyas que súbitamente retornan cuando menos lo anticipa, como si lo ayudaran a organizar las porciones emocionales que continúan confusas. Empieza a percibir que cuando está a tu lado, todo parece desacelerar su ritmo, tornarse más transparente, más organizado, no porque le proporciones resoluciones a su existencia, sino porque tu presencia lo ayuda a escucharse a sí mismo. Desde aquí, el impulso de encontrarse también se transforma en esencia. No solamente te busca cuando se percibe de buen ánimo, cuando posee algo alegre para compartir, sino también cuando se percibe agotado, lleno de dudas o desorientado. Te transformas en la persona que desea buscar cuando el universo se torna opresivo, cuando los papeles del exterior lo desgastan. Esto demuestra que la conexión ha trascendido la capa emocional transitoria para alcanzar una necesidad más íntima. La necesidad de ser entendido, de ser acompañado y de percibir significado en la presencia del otro. El significado que aportas no proviene de grandes acontecimientos. Se establece desde la constancia, desde la manera en que escuchas sin precipitarte, desde la manera en que estás presente sin demandar que mejore de inmediato. Justamente esta constancia lo hace percibir que su existencia posee mayor profundidad, como si existiera un hilo invisible conectando vivencias dispersas en un todo significativo. No solamente existe para reaccionar al universo, sino que empieza a existir más consciente de sus propias sensaciones. Cuando una relación alcanza la capa del significado, ya no se fundamenta en el interés a corto plazo o la necesidad de completar ausencias. Se transforma en porción de su estructura interior. Tu presencia lo ayuda a reposicionarse en el universo. Lo hace percibir que lo que vivencia no es únicamente una carga, sino un trayecto que alguien comparte. Para transformarte en su refugio emocional, escribe refugio en los comentarios. Y justamente esto establece un vínculo perdurable. Este es el instante en que el sentimiento ya no requiere ser confirmado mediante palabras constantemente. Se manifiesta en que te recuerda al reflexionar,
te busca cuando requiere y se percibe incompleto cuando no estás. La conexión ha trascendido la emoción transitoria para transformarse en una porción significativa de su vida espiritual, algo que no resulta sencillo de sustituir ni sencillo de abandonar. Cuando la emoción ha trascendido suficientemente profundo, la manera en que un varón se encuentra presente en la relación empieza a transformarse de manera sumamente delicada. No requiere hablar en exceso, tampoco requiere exhibir gestos ostentosos para demostrar sus sentimientos. En lugar de eso, su atención se torna silenciosa, pero transparente. Empiezas a percibir que su mirada es distinta, su atención está con mayor concentración y la manera en que responde ya no resulta superficial. Esto no representa un esfuerzo para impresionar, sino una señal de apreciación que se ha establecido desde el interior. Esta apreciación se manifiesta primeramente en que tus palabras poseen mayor peso en su universo. Escucha, no únicamente para responder, sino para comprender. Tus reflexiones, sensaciones, perspectivas ya no son percibidas como opiniones secundarias, sino que se transforman en algo que él pondera al tomar decisiones. Cuando compartes, él recuerda. Cuando guardas silencio, él lo percibe. Tu presencia empieza a influir en el ritmo emocional de él de manera sumamente genuina. Junto con eso, tu ausencia también posee un significado distinto. Cuando no estás presente, percibe claramente un vacío, no por carencia de entretenimiento, sino por la carencia de un sostén espiritual conocido. Ese vacío no lo impulsa al pánico, pero es suficiente para que reconozca el valor de la presencia que aportas. Justamente esta consciencia hace que empiece a ajustar su comportamiento silenciosamente. Reorganiza su tiempo, establece prioridad en los instantes de estar a tu lado, no por compromiso o responsabilidad, sino por un impulso genuino. Estos ajustes no resultan estridentes, en ocasiones únicamente los percibes en detalles diminutos. Él toma la iniciativa de conservar contacto con mayor frecuencia. Se interesa por tu agenda o establece espacio para que estés presente en su existencia. Esa representa su modalidad de exhibir que te has transformado en una porción importante de su universo interior. Merece mencionarse que esta priorización no arriba con exigencia. No percibe que está forzado a sacrificarse, sino que al contrario, percibe que dedicarte tiempo y atención representa algo genuino. Porque cuando una persona se transforma en sostén emocional, priorizarla ya no representa una elección consciente, sino un reflejo que emerge del vínculo. No te establece como prioridad porque deba realizarlo, sino porque no realizarlo establecería una carencia. Esta apreciación y priorización silenciosa representa una de las señales más transparentes de una conexión madura. No resulta estridente, no demanda reconocimiento externo, pero resulta sumamente sólida. Cuando un varón te proporciona atención con profundidad, ajusta su existencia para poseer espacio para ti y percibe claramente tu ausencia. Allí es cuando no solamente eres objeto de afecto, sino también valorada. Y esa valoración representa el cimiento para una relación perdurable, donde la emoción no solamente existe, sino que es nutrida por una presencia significativa. Existe una realidad sumamente delicada en el trayecto de afecto de un varón. Lo que lo hace vibrar con mayor rapidez no se encuentra en la posesión o la cercanía corporal, sino en la percepción de ser recibido completamente en su modalidad más profunda. Cuando se encuentra al lado de alguien donde no requiere ocultar sus espacios oscuros, no requiere forzarse para demostrar mayor resistencia de la que auténticamente posee, no requiere levantar la capa protectora conocida, una metamorfosis silenciosa pero intensa empieza a acontecer. Ese representa el instante en que percibe que puede existir como él mismo, y la emoción se establece casi sin capacidad de resistirla. Durante extenso tiempo, los varones suelen desarrollar afecto en un estado donde deben demostrar. Demostrar su reconocimiento, demostrar su personalidad, demostrar su habilidad de dominio. Incluso en el afecto fácilmente confunden impulso con conexión, conquista con vínculo. Pero cuando descubren a alguien que los hace percibirse más aliviados, no porque sean consentidos, sino porque son entendidos, una modalidad de emoción sumamente distinta aparece. Ya no representa la excitación transitoria del organismo, sino la vibración profunda del interior. La percepción de ser recibido en la capa profunda no proviene de confirmaciones o admiración superficial. Proviene de la manera en que estás presente, sin precipitarte a criticar,
sin intentar transformar, sin establecer una imagen ideal sobre su persona. Cuando él percibe que sus porciones incompletas no te impulsan a alejarte, sino que al contrario, son recibidas con serenidad, una entrada sumamente profunda dentro de él se destraba. Y cuando esa entrada se destraba, el sentimiento ya no representa una elección consciente, sino que se transforma en un flujo genuino. Lo importante es que esta emoción no posee naturaleza dominante. No ata, no demanda, no lo hace perder su esencia. Al contrario, aporta la percepción de ser liberado. Liberado de la exigencia de transformarse en alguien, liberado del temor a ser rechazado por la imperfección, liberado de la soledad interior que se había acostumbrado a transportar. Cuando un varón se percibe liberado en tu presencia, el afecto ya no representa una carga, sino un territorio al que desea retornar. Justamente esta liberación hace que el sentimiento se desarrolle con mayor rapidez que las vibraciones corporales, porque lo corporal puede atraer, pero únicamente el espíritu mantiene a las personas. Cuando percibe que puede desenvolverse auténticamente, expresarse auténticamente y existir auténticamente a tu lado, no solamente te desarrolla afecto, sino que también ama la percepción de quien se transforma cuando está contigo. Y esa percepción resulta sumamente compleja de sustituir. El afecto que se establece desde aquí no resulta estridente, no requiere declaraciones en voz elevada, pero posee una resistencia profunda. No se fundamenta en la posesión, sino en el acompañamiento. No se fundamenta en el impulso transitorio, sino en la aceptación a extenso plazo. Y cuando un varón desarrolla afecto desde ese lugar más profundo, el sentimiento no solamente arriba con rapidez, sino que también posee la capacidad de permanecer durante extenso tiempo. El afecto genuino no empieza desde la conquista, sino desde la emoción que concede a una persona ser auténtica. Cuando alcanzas esa capa emocional, todo acontece con mayor naturalidad de lo que concibes. Sin requerir presión, sin requerir retención, sin requerir tácticas. Si eliges desarrollar afecto sin máscaras, escribe amar en los comentarios.